del PAES. Vamos a estar viendo, como les dije, preguntas frecuentes. Ya de la PAES va a estar dividido, ¿cierto? Nuestro objetivo de hoy día va a ser conocer y entender tipos de preguntas frecuentes en la PAES para generar estrategias de resolución. Yo les voy a dar algunos tips, ya les voy a decir más o menos qué tipos de preguntas pueden esperarse cuando ustedes den la prueba. De hecho, estas son preguntas sacadas de la misma PAES, así que no es preguntas que yo me inventé. ¿Ya? Y voy a darles como algunos tips de resolución y todo, pero siempre va a ser el objetivo que ustedes generen sus propias estrategias, porque son las que les van a servir a ustedes. ¿Ya? Entonces, pueden tomar lo que yo les doy, modificarlo, utilizarlo tal cual, ni siquiera tomarlo, ya, esto va a quedar muy, muy, muy propio de ustedes. ¿Ya? Pero yo igual les voy a ir dando algunos consejos. Entonces, el primer gran habilidad que aparece y dentro de las habilidades más fáciles de la matemática es la habilidad de resolver, ¿ya? Entonces, la de resolución vamos a encontrar que hay siempre dos tipos de preguntas que aparecen un montón, sobre todo en la parte de números, ¿ya? Que son esta tipo de preguntas que me dicen cuál es el valor de. Y lo único que tengo que hacer, no tengo que hacer ningún planteamiento, no tengo que hacer nada más que tomar la información que yo conozco de lo que sea que me estén preguntando, en este caso potencias, pero podría haber sido porcentaje o lo que sea, tomar mi conocimiento y desarrollar la pregunta. Bien, entonces en estos casos, chiquillos, no tengo que hacer, no tengo que pensar ninguna estrategia grande de resolución más que mis estrategias con el contenido en sí, ¿cierto? Estrategias de resolución de potencia o de porcentaje o de raíces, ¿ya? Y solo resolver lo que me están pidiendo que resuelva, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio aquí. Cuando yo tengo aquí esto que está elevado a -2, ¿cierto? Vamos a escribir. Entonces, yo tengo esto que está elevado a -2, 5 elevado a -2, y este 14 que está elevado a 2. Como tengo una suma, yo aquí no puedo hacer mucho, ¿ya? No puedo hacer mucho porque, o sea, sí puedo hacer, pero me refiero a que no voy a poder hacer mucho aquí en general si tengo una suma con las propiedades de las potencias. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Es este 5 elevado a -2, cambiarlo, ¿bien? Y me va a quedar, uy, se está... Ya. Entonces, este 1, 5 elevado a -2, es lo mismo que 5 elevado a 2, pero multiplicando, entonces me va a quedar 14 elevado a 2 más 5 elevado a 2. Ya recordemos las propiedades de las potencias, que cuando yo tengo un número elevado a un negativo en el denominador, yo lo puedo pasar hacia arriba con el exponente en positivo. Bien, entonces me va a quedar 14 elevado a 2 es 14 por 14. Eso lo podemos resolver, ¿cierto? 4 por 4, 16. 1, 4 por 1, 4, más 1, 5. ¿Sí? Y 14 por 1, 14, ¿cierto? Sumamos acá y me va a dar 196. Entonces 14 elevado a 2, 196. 5 elevado a 2 ya lo conocemos, ¿verdad? 25. Y vamos a sumar estas dos cosas. Me va a dar como resultado 221, que es la alternativa D. ¿Bien? Entonces, en este caso, en ejercicios de este tipo, que son solo que me digan cuál es el valor de tal cosa, yo lo único que tengo que hacer es esa cosa que me están resolverla, nada más. ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando y este es un tipo de preguntas que me va a aparecer en la prueba de resolver de esta habilidad. ¿Bien? Otro tipo de pregunta, bien, que me puede aparecer en resolver es estas preguntas así, que son contextualizadas. Sí, Anae, tienes el micrófono abierto. Profe, que había dicho antes que no lo escuché. Perdón. De la anterior, ¿Sí? acá. Que cuando nosotros tenemos este tipo de preguntas, lo único que tenemos que hacer es resolverlas, ¿ya? No hay gran estrategia de ¿cómo se llama?
de planteamiento ni de ninguna, ni de análisis, de nada, solamente resolver lo que nos están dando en este caso sería este 14 elevado a 2 más 1 partido en 5 elevado a 2. Ya resolviendo eso es lo único que tenemos que hacer, es lo que nos piden hacer. ¿Ya? Y eso es la habilidad de resolver, poder resolver estas cosas de matemática y ocupar, aquí lo que sí vamos a tener que ocupar son nuestras estrategias de cada contenido en particular que estemos viendo, en este caso era de potencias la pregunta, entonces estrategias de resolución de potencia. ¿Bien? ¿Qué son, como les dije, en general es como saber el contenido de matemática o tener estas propias estrategias de resolución de repente que se me hace para resolver más rápido? Bien, aquí con conocer las propiedades de las potencias era suficiente. Y la definición, ¿verdad? Y el otro tipo de pregunta que podemos tener es este tipo de pregunta contextualizada, donde me van a dar todo un contexto, me van a plantear un problema y yo tengo que resolver el problema. Bien, ¿cómo identifico que la habilidad que me están pidiendo es resolver? Porque me van a hacer una pregunta específica. Bien, me van a hacer una pregunta de sacar un monto específico o de hacer un cálculo en específico. Sí, en este caso es un cálculo de dinero, por lo que podemos ver en la respuesta, ¿cierto? Claro, una pregunta con contexto. Entonces, esto es lo único que nosotros tenemos que tener cuidado acá, chiquillos, es con la comprensión lectora y con la comprensión lectora de matemática, que es diferente a la comprensión lectora de lenguaje. O sea, siempre lo hemos pensado con la profe Bárbara que son comprensiones lectoras distintas, ¿ya? Entonces, acá lo que yo recomiendo, una estrategia de resolución para este tipo de preguntas es destacador. Destacar, chiquillos, y de ir o ir anotando, lo que ustedes quieran, destacar o ir anotando las cosas claves o la información que puede ser importante. No toda la información del texto va a ser importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice acá? Dice, una persona recibirá un bono de 20% de su sueldo mensual por los próximos 6 meses. Ya, entonces es súper importante acá que es un bono del 20% de su sueldo, ¿ya? 20%. Ya dice por ser parte de un equipo que cumplió las metas de productividad. La persona calcula que su sueldo mensual normal equivale a recibir 28.000, bien, por cada jornada de trabajo. Eso es lo que recibe diario. ¿Cuánto de dinero tendría que recibir por jornada de trabajo para que éste equivalga al nuevo sueldo con bono? ¿Ya? Entonces, acá súper importante saber, chiquillos, que cuando nosotros sacamos el porcentaje de cosas que se suman, por ejemplo, como aquí es el 20% de su sueldo mensual, ¿ya? Va a ser el 20% de la suma de cada jornada. Es el 20% de su sueldo mensual. Pero cuando nosotros tenemos una suma en los porcentajes, si nosotros le sacamos el porcentaje a cada día y después eso lo sumamos, también me va a dar el 20% de su jornada mensual, o sea, de su sueldo mensual, ¿ya? Lo podemos hacer si nosotros tenemos el 20%, no sé, de una suma de algo que se está sumando, podemos sacar el 20% de cada cosa por separado y luego sumar los resultados y vamos a obtener el mensual. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Tenemos dos formas. Y primero lo que necesitamos entender qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo cuál va a ser su sueldo nuevo, ¿ya? Entonces, eh, cuál va a ser el sueldo nuevo con el bono de trabajo. Y acá vamos a tener dos formas de calcularla. Una es la forma, ¿cierto?, que dice Carlos, que es sumarle el sueldo nuevo más el 20% del sueldo, ¿cierto? O sea, el sueldo antiguo más el 20% del sueldo. Entonces, ¿qué es? 28.000, ¿verdad? Más el 20% de 28.000. ¿Cómo se calcula el 20% de 8.000? Es 20%, escribimos el porcentaje como forma de fracción y lo multiplicamos por 28.000. Bien, estos ceros se me van a eliminar y me va a quedar 28.000 más 20 por 280, que eso va a ser 5.600.
Entonces se le añaden 5.600 a su jornada laboral. Bien, si sumamos aquí, me va a dar 33.600. Bien, que sería la alternativa A. Esa es una forma de resolución. Otra forma de resolución es utilizar la regla de 3 del porcentaje, que me dice porcentaje, número. Bien, ¿qué voy a decir? Que mi 100% es 28.000 y lo que quiero calcular es el 120% de 28.000. ¿Sí? Entonces, me va a quedar 120 por 28.000 partido en 100. Se me van a ir los ceros. Me faltó un cero. Ahí sí. Se me van a ir los ceros y me va a quedar 120 por 280 y eso me va a dar 33.600. Igual. ¿Sí? Exacto. Lo mismo que ponía Carlos, ¿verdad? Entonces, esas dos estrategias de resolución para este ejercicio eran buenas, pero yo quiero que el foco no se pierda, más allá de cómo resolver el ejercicio con porcentajes, quiero que entiendan que cuando nosotros tenemos un ejercicio contextualizado, lo que necesitamos hacer o es destacar la información importante eh, o anotarla, ¿ya? Y luego ver qué es lo que me están preguntando. Súper importante, chiquillos, entender qué es lo que me están preguntando. Más allá del contexto de todo lo que leí, de repente mucha historia me hace que me pierda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a leer todo. Si se van perdiendo, no importa, continúan leyendo, ¿ya? Van a leer todo y van a después ver la pregunta. Van a destacar, mientras van leyendo, van a destacar lo que ustedes crean que es importante y después van a leer la pregunta y van a ver, por ejemplo, en este caso, que dice, ¿cuánto dinero tendría que recibir por jornada de trabajo para que este equivalga al nuevo sueldo con bono? Ya. Y y analizo la pregunta y veo qué es lo que me están preguntando. Me están preguntando por el sueldo nuevo por jornada laboral. Y ahí me devuelvo al contexto de todo lo que leí y vuelvo a leer todo lo que me estaban diciendo. Primero ahora ya sabiendo qué es lo que me están preguntando. Bien, esa es una forma de resolverlo, esa es una estrategia. Cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, de problemas, pero acá era de porcentaje, no era tan complejo, pero cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios con letras, ya chiquillos, con letras como con álgebra, yo recomiendo personalmente que tachen las letras, no las tachen así que no las puedan volver a ver, táchenlas como para que no las distraiga, tachan las letras, las cambian por números que tengan sentido con el contexto, la cambian por números y generan una estrategia de resolución. Por ejemplo, si les dijera una pregunta, María lee X más B libros mensuales. Ha leído X menos 4 libros este mes. ¿Cuántos libros le quedan por leer para cumplir la cuota mensual? ¿Qué es lo que me están preguntando? Si yo eso lo cambio por número y digo, no me acuerdo el número que utilicé, María, vamos a decir, María lee 20 libros mensuales y ha leído 13. ¿Cuántos le quedan por leer? Ah, ya. ¿Cómo lo hago? El 20 le resto el 13. Entonces, a lo primero que tenía, le tengo que restar lo segundo que me dan. Y ahí lo hago con las letras. ¿Bien? Cambio por números para generar una estrategia, para volver a leerlo y decir, ah, esto es lo que me piden y si fueran números, esto es lo que haría. Y luego hacer lo mismo, pero con las letras. Esa es una estrategia de resolución de problemas cuando ustedes tienen álgebra involucrado en el problema. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No hay dudas? Bien, continuamos. Luego viene la habilidad de representar. Esta es un poquito más compleja que resolver. Estoy yendo de habilidades de menos compleja a la más compleja, ¿ya? Esta de representar es una habilidad un poco más compleja, ¿bien?
No es tan compleja, pero un poquito más compleja. Aquí hay un ejercicio de representar. Generalmente, chicos, les van a aparecer ejercicios de representar en la parte de funciones, ¿ya? Encontrar el gráfico, les van a dar una función y que encuentren el gráfico de la función, o les van a dar un gráfico de una función y van a tener que ustedes poner qué función corresponde. Eso es representar, ¿sí? Pasar de una forma, de algo que yo tengo de una forma, representarlo en otra forma. Fíjense que acá yo tengo un gráfico y me están pidiendo una representación tabular, una tabla. Ya, eso, vamos a ver el ejercicio, pero eso es lo que me están pidiendo. Entonces me lo dan de una forma y me lo piden que lo cambie a otra, ¿ya? Y eso es la habilidad de representar. Generalmente les van a aparecer este tipo de cosas, ¿cierto? Con gráficos. Un ejercicio ya de los últimos, fíjense que el 55 es de estadística y probabilidad. Veamos qué dice. Una empresa realiza una investigación sobre los sueldos de las personas de las distintas áreas que esta empresa tiene y agrupa la información en el siguiente histograma, en el que los sueldos están en millones de pesos. Bien. Acá, muy importante entender los gráficos. Muy importante. Para representar, saber leer un gráfico, ¿ya? Y de todo tipo. Leer un gráfico de una función, leer un histograma, un gráfico de torta, un gráfico de puntos, saber qué es lo que representan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice este gráfico? Leamos lo que me dice este gráfico. Me dice que acá esta parte corresponde al sueldo, perdón, de las personas de las distintas áreas. Entonces, están en millones de pesos. Entonces, entre 1.000.000 y 2.000.000, sin tomar en cuenta el 2.000.000, o sea, hasta 1.999.999, hasta ahí, ¿cuántas personas? La frecuencia me dice cuántas personas ganan ese sueldo. Entonces, 7 personas ganan entre 1.000.000 y 2.000.000 de pesos, sin contar el 2.000.000. Luego tenemos entre 2.000.000 y 2.999.999. Fíjense que cuando tengo eh, a ver, baja. Cuando tengo esto, intervalo abierto, 1,2, ¿cierto? ¿Qué me dice? Ese intervalo abierto me dice que yo no estoy tomando en cuenta a este número. No es parte del intervalo, o sea, va a ser 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, qué sé yo, pero no 2.000.000. Hasta 1.999.999 pesos. Hasta ahí queda. Bien, y después el 2.000.000 lo estoy tomando en cuenta en el siguiente, em, como en la siguiente columna del histograma, ¿cierto? Entonces voy a tener de entre 2 y 3 millones ganan 5 personas ese sueldo. Entre 3 y 4 millones, 2 personas ganan ese sueldo y entre 4 y 5 millones, una persona nomás gana un sueldo que está entre esos rangos. Entonces me dice, ¿cuál de las siguientes tablas representa los sueldos de las personas en empresa en millones? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Primero, el A lo puedo descartar al tiro. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ganan 1,5 millones 7 personas, pero yo no sé esas 7 personas cuánta plata ganan. Sé que están entre 1.000.000 y 2.000.000, pero yo no sé cuánto porque no me están dando la información de cuánto ganan cada una de esas personas. Sí, entonces yo lo único que sé que va a ser entre 1.000.000 y 1.000.000 y 2.000.000. Entonces eso yo lo puedo descartar al tiro porque no es información que me aparezca en el gráfico. No es información tampoco que pueda deducir del gráfico. ¿Ya? Después voy a tener todos los demás. Bueno, y el D también lo puedo eliminar, ¿verdad? Y después voy a tener el C y el B, ¿verdad? Que es lo que me dan eh, esta, que tienen los intervalos, ¿ya? Entonces, la parte de los sueldos estamos el B y el C posibles. Y luego me dice la frecuencia. Fíjense que entre 1 y 2.000.000 le corresponde frecuencia 7, 1, 7, 7. Perfecto hasta ahí. Luego entre 2 y 3 le corresponde la frecuencia 5, y acá me dice 12. Ah, y acá me dice 5. Esta era. ¿Sí? Porque la que me está dando aquí es la frecuencia acumulada, que no es lo que me están pidiendo, ¿ya? Entonces sería la alternativa C. Exacto, es pillo,
Perfectamente, sí. Es muy pillo el ejercicio porque me podría haber pedido la frecuencia acumulada, ¿sí? Si me hubiese pedido la frecuencia absoluta acumulada, sí hubiese sido el B. Pero también ahí yo tengo una forma de deducirlo, ya aparte de la pregunta, ¿cierto? Que me tengo que fijar muy bien. Que acá no dice frecuencia acumulada, aquí dice solo frecuencia. Entonces ahí al tiro yo ya puedo descartar porque aunque me dijera, aunque estuviera bien, por ejemplo, me estuvieran pidiendo la frecuencia acumulada, tendría que haber dicho frecuencia acumulada, ¿ya? Eh, y sí, lo que dice Carlos es verdad, hay que leer bien. Matemática hay que leer bien. Hay muchos ejercicios que son de este tipo como un poco con trampita, ¿ya? Y hay muchos ejercicios que si uno lee bien, puede hacer muy rápido, sin necesidad de hacer tanto cálculo, ¿ya? Este ejercicio, por ejemplo, era un ejercicio rápido de hacer. Obviamente nosotros nos demoramos porque yo voy explicando todo el paso a paso, pero era un ejercicio rápido de hacer porque solo tenía que fijarme en los intervalos y la frecuencia y buscar cuál es la que me daba los intervalos y la frecuencia, ¿ya? Pero para eso, chiquillos, yo necesito saber leer mucho los gráficos, saber leer bien los gráficos y saber hacer representaciones en tabla. Entonces, mi recomendación para los ejercicios de representar, para que les salgan bien, hagan ejercicios que sea pasar de una cosa a otra. Hagan ejercicios donde tengan una función y tengan que dibujarla. O dibujen una función e intenten escribirla, por ejemplo. ¿Ya? Escribir qué función va a ser esa. Em, Tienen que, para representar sí o sí, saber leer gráficos y saber leer funciones para poder hacer las representaciones. ¿Bien? Entonces, más allá que conocer los contenidos y conocer la materia, es que ustedes tienen que saber leerlos, saber entenderlos. ¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio con función. ¿Ya? Este es un ejercicio con función que es de representación, que es lo que yo les decía que les pueden aparecer, o ejercicios como de estadística generalmente, o ejercicios de funciones. De representación de geometría pueden aparecer, ¿sí? Y puede que les aparezcan si es que hayan ejercicios de geometría de los movimientos en el plano, ¿ya? Rotación, traslación, ¿sí? De las transformaciones isométricas. Ahí puede que les aparezcan ejercicios de representación, que les digan, tal figura, le hacemos estas transformaciones, ¿cómo queda? Y ahí ustedes tienen que ver el dibujo de cómo va a quedar. Y esa es una representación, ¿cierto? Eh, pero, em, pero no es tan común como en estadística y como en funciones. Ya. ¿Dudas hasta la anterior? Sí, pueden ser dudas de materia de la anterior o pueden ser dudas del, del tipo de pregunta o algo que no hayan entendido en cómo se hacía. Todo claro. Ya. Entonces veamos este de funciones. ¿Qué es lo que me dice? En una tienda de perfumería empacan jabones en caja. ¿Ya? En la figura adjunta se representa la relación entre la cantidad de jabones y la cantidad de cajas que se necesitan para empacar dicha cantidad de jabones. Si esta relación se puede modelar mediante la función f, definida por f de x 20 por x, que representa el número 20. Y acá, chiquillos, me están haciendo una pregunta súper específica e incluso me dicen en la pregunta, me dicen qué representa. Entonces me están preguntando por una pregunta de representación, pero más de análisis de la representación que de representar en sí. ¿Ya? Entonces, acá, fíjense, la cantidad de cajas y la cantidad de jabones. Entonces, por 20 jabones voy a necesitar una caja, por 40 jabones voy a necesitar dos cajas, 60 jabones, tres cajas y así. ¿Ya? Entonces, me están preguntando 20 por X. 20, ¿qué va a representar? La cantidad de proporcionalidad directa. ¿Tiene sentido eso con lo que estamos viendo? No. La constante de proporcionalidad inversa. eh, no, ¿cierto?
¿La cantidad total de jabones o la cantidad total de cajas? Ah, perdón, que no leí la A, que decía la constante. Esa era, leí otra cosa. Es la alternativa A, perdón. Dije no tiene ninguna es verdad. La alternativa A, la constante de proporcionalidad directa. Primero, era una proporcionalidad directa, ¿por qué? Porque pasa por el 0, 0 y es una recta, entonces proporcionalidad directa. Ya, eso es lo primero que nosotros podemos ver al tiro. Después, ¿qué me dicen? La constante de proporcionalidad, chiquillos, la constante de proporcionalidad directa es I partido en X. Bien, acá ¿qué teníamos? F de X e Y son lo mismo. Entonces voy a tener Y igual a 20X. Ahora, este X va a pasar dividiendo, me queda 20. Entonces, ¿el 20 qué es? Si nosotros vemos eso y eso son iguales, entonces 20 es la constante de proporcionalidad directa. Bien, ahí está. Entonces, es la A. ¿Ya? Entonces, acá, chiquillos, el gráfico, ¿de qué me ayudaba esta representación? Me ayudaba para saber al tiro que esto era una proporcionalidad directa. Bien, la proporcionalidad inversa, recordemos que el gráfico es de esta forma. ¿Ya? Me ayudaba para saber que era una proporcionalidad directa y al tiro yo podía encontrar la respuesta correcta. Bien, ¿hay alguna duda con este? Chiquillos, fíjense que no son ejercicios tan difíciles. ¿Ya? Y no hay ejercicios de representación que sean tan difíciles, porque lo que yo tengo que hacer solamente es fijarme en los dibujitos, en los dibujos que me aparezcan y ver cómo, y entender esos dibujos. Y es lo único que necesito, ¿ya? Por eso no son tan difíciles. Es más fácil entender y, y empiecen a hacerlo y se van a dar cuenta que es más fácil hacer un dibujo o una representación en una tabla, un gráfico, lo que sea para ordenar los datos que yo tengo, independiente de la materia, del contenido, para ordenar los datos o para entender el ejercicio. En geometría, yo siempre recomiendo, hagan dibujo, dibujen todo lo que le estén diciendo. Ya si les dicen un terreno rectangular, dibujen un rectángulo y vayan poniendo toda la información que les vayan entregando sobre ese terreno rectangular en el dibujo, porque es más fácil de visualizar. Es más fácil siempre de visualizar un dibujo. ¿Dudas? Argumentar. Y acá empiezan ya las preguntas más complejas. Las últimas dos, o sea, estas dos habilidades son más difíciles, ya son de un orden superior. Entonces, argumentar. Argumentar, típica esta pregunta de en qué paso se equivocó. Esa es una pregunta típica de la habilidad de argumentar. Ya, argumentar en matemática es un poquito distinto a argumentar en lenguaje. Ya, en argumentar en matemática lo que yo tengo que em, hacer es dar una respuesta matemática, ¿ya? Suena medio redundante, medio tonto, pero eso es entender, ¿ya? Y dar una respuesta y tener un argumento matemático para defender esa respuesta, ¿ya? Entonces, aquí generalmente en argumentar van a aparecer estas preguntas de encontrar el error, ¿ya? Eh, Casi siempre tienen un error, pocas veces le ponen algo que esté bien hecho, ¿sí? Entonces, y esta habilidad de encontrar el error, chiquillos, o esta parte como subhabilidad de argumentar que es encontrar el error, es súper buena para ustedes mismos, para que ustedes mismos puedan, cuando no les den los resultados o encuentren que los resultados no tienen sentido, poder revisar lo que ustedes hicieron y encontrar en qué se equivocaron. Y corregir desde ahí sin necesidad de borrar todo y partir de nuevo. ¿Ya? Entonces veamos acá. Dice, a continuación se realiza la multiplicación, que está aquí, en la cual se comete un error. Entonces, acá tenemos que encontrar el error. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Vayan viendo qué es lo que dice que hizo la persona y háganlo. Y vean si les da lo mismo y si no les da lo mismo, comparen. Comparen en qué
puede ser distinto y ahí van a encontrar como el error, ¿ya? Dice, se aplica la distributividad. Ya, entonces si aplicamos distributividad, ¿qué significa eso? Que va a multiplicar este por S, este por S, este por S, y después este por S, y así. Va a distribuir cada uno de los del primer paréntesis con el del segundo. Entonces me va a quedar 3x por x cuadrado más 3x por menos 6x más 3x más 5. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, que no me va a alcanzar aquí, ¿cierto? El 4. Entonces esto me va a quedar más 4 por x cuadrado más 4 por menos 6x más 4 por 5. ¿Ya? Y todo eso me va a quedar en una suma. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo entonces? Al 3x lo multiplicó por todo eso y al 4 lo multiplicó por todo eso también. ¿Qué es lo que me aparece? Aquí. Y eso lo sumamos. ¿Cierto? Entonces ese paso está correcto. Veamos si lo que obtuvo está correcto. Me va a quedar 3x por x cuadrado, 3x al cubo. 3x por menos 6x menos 18x cuadrado. 3x por 5, 15x. Ya, entonces la primera parte, que era multiplicar el 3x por todo este paréntesis, eh, dio esto que estaba aquí. ¿Le dio correcto? No. ¿En qué se equivocó? En que le puso x cuadrado y acá le puso x. O sea, multiplicó por 3, pero no multiplicó con el x. ¿Sí? Entonces solo todo esto lo multiplicó por 3. Fíjense que aquí al 15 también le falta el x. ¿Ya? Entonces el error está en el paso 2. ¿Duda? ¿Dudas, chiquillos? ¿Todo claro? Súper. Y el otro tipo, mucho les va a parecer que es que les van a poner un ejercicio, en este caso es de geometría, pero les van a poner un ejercicio y les van a decir eh, cuál es la condición o qué va a pasar si pasa esto otro o em, no sé, cuál es siempre verdadera, cuál es incorrecta. Ya, ese tipo de preguntas son de argumentar, de decir qué es lo que está pasando. O, por ejemplo, que le aparezcan, tal amigo dijo esto, este otro amigo dijo esto otro, este otro amigo dijo esto otro. ¿Quién está en lo correcto? ¿O quién se equivocó? Ya, esos son típicos ejercicios de argumentar. Ya, veamos acá. Me dice. En la figura adjunta se representan los puntos a 1,1. Vamos a ir escribiéndolo al tiro. Siempre en geometría yo recomiendo escriban lo que les van dando, toda la información, dibújenla, escríbanla porque es mucho más fácil. Entonces, este es el 1,1, B 4,2 y C 5,-1. ¿Ya? Y los vectores U, V y W. ¿Cuál de las siguientes condiciones permite asegurar que el triángulo ABC es rectángulo? Ya. Y acá una cuestión importante que tenemos que saber, ¿qué significa que un triángulo sea rectángulo? Que un triángulo sea rectángulo significa que tiene que tener un ángulo recto. Y el ángulo recto tiene que estar en los catetos o sea, tiene que estar uniendo los catetos, ¿cierto? Tiene que ser el ángulo que une los catetos. Por lo tanto, primero, nunca se confíen de una figura, de un dibujo en geometría, ya, porque de repente les van a poner cuestiones que parecen ángulos rectos y no lo son, o les van a poner cuestiones que no parecen ángulos rectos y lo son, ya, entonces no se confíen tanto del dibujo. O sea, si no les da la información, no lo asuman, porque pareciera que, ¿ya? Entonces, los catetos siempre son los lados más pequeños. La hipotenusa siempre, siempre, siempre es el lado más largo, ¿ya? Entonces tenemos dos cosas. Para que un triángulo rectángulo em, sea rectángulo, tiene que tener un ángulo recto, ¿cierto?
Y otra cosa es que un triángulo rectángulo siempre, siempre, siempre va a cumplir con el teorema de Pitágoras. Y si un triángulo cumple con el teorema de Pitágoras, es porque es un triángulo rectángulo. Bien, ningún otro triángulo cumple con el teorema de Pitágoras más que el triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Que el valor de W, o sea, esta que está acá, es la suma de los vectores U y V, que sea la suma, ¿me asegura que es un triángulo rectángulo? No, recordemos que me decía el teorema de Pitágoras, me decía que si yo tengo un triángulo rectángulo, tengo el cateto AB y la hipotenusa C, yo voy a tener que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados me va a dar el cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Pero si yo saco a raíz a esto, no me va a dar A más B es igual a C. No, eso no me va a dar, ¿ya? Tengo una suma ahí entre medio que no me lo permite. Va, perdón, se me olvida que no estoy en él. Ya. Dice que el perímetro del triángulo ABC es igual a raíz de 20 más 2 raíz de 10. ¿Ya? Que el perímetro, chiquillos, sea un valor, no me indica que el triángulo sea rectángulo, porque yo puedo tener que un triángulo rectángulo con un perímetro, y con ese mismo perímetro puedo tener un triángulo equilátero o un isósceles o un escaleno, ya que tengan el mismo perímetro. Entonces, el perímetro no me indica absolutamente nada, ya de que sea triángulo, que sea rectángulo o no. Que los módulos de los vectores u y v son iguales. ¿Ya? Que los módulos, ¿qué quiere decir los módulos? Que el valor, em, la distancia, ¿cierto? El porte. Ya, que el porte sean iguales no me indica que sea triángulo o rectángulo. Puedo tener un triángulo o rectángulo que no sea, em, que no sea, ¿cómo se llama esto? Que no sea, ay, perdón, chiquillos, se me fue la palabra. Em, que no sea isósceles. Eso. Puedo tener triángulos rectángulos que no sean isósceles. Ya, entonces puedo tener un triángulo rectángulo donde el A y el B son números distintos y puedo tener un triángulo rectángulo donde el A y el B sean iguales. Entonces, que el valor o en la distancia, el porte de estos dos catetos sean, em, sean iguales no me va a indicar que sea un triángulo rectángulo. Después dice que que el área del triángulo ABC sea igual a AB por BC partido en 2. Y esta es, ¿y por qué es esta? Sí, ¿qué tiene esto que ver? Resulta que este AB y BC van a ser mis catetos, ¿ya? Aquí voy a tener el ángulo recto si es que fuese un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, voy a tener aquí el ángulo recto. ¿Por qué? Simplemente porque estos son los de menor medida y este es el que mide más. Este es el W, el que mide más. ¿Ya? Entonces, esto que está acá y este que está acá me van a quedar así, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este dibujo, vamos a hacer la representación acá. Este va a ser A, va al revés. Estoy mal. Este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Ahí sí. En el dibujo lo moví para que lo podamos ver. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? El área de un triángulo va a ser la base por la altura partida en 2. La base en este caso va a ser BA, ¿ya? O AB. AB sería mi base. BC va a ser la altura porque si fuese un triángulo rectángulo, tiene que ahí formar un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, eso yo lo puedo tomar como mi altura. Entonces, BC va a ser la altura y va a estar partido en 2. ¿Y qué es lo que me están diciendo acá? Entonces, si fuese un triángulo rectángulo, esta va a ser su área, y como esta es el área, entonces es un triángulo rectángulo. ¿Se entiende, chiquillos? Porque recuerden que la altura siempre parte desde un vértice y baja formando un ángulo recto. Entonces, si esta va a ser considerada de altura, este sí o sí tiene que ser un ángulo recto y por lo tanto va a ser un triángulo rectángulo. ¿Se entiende?
¿Sí? Sí, ya, en el chat, profe Cata. Ya, súper, súper, súper. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Va, la siguiente habilidad. Y esta es la última habilidad, chiquillos. Aquí, con esta habilidad terminamos. Y esta es la habilidad más compleja, a mi parecer, ¿ya? Em, Esta es la habilidad más compleja, a mi parecer, porque, bueno, es de orden superior, ¿sí? Eso sí es verdad. Pero aquí, aparte de que nosotros entendamos, chiquillos, lo que nos están preguntando, el contexto, muchas veces van a ser preguntas contextualizadas. Aparte de entender el contexto y todo, acá nosotros tenemos que modelar, o sea, hacer un modelo matemático. Y esa es la parte más difícil de la matemática. Entonces, es eh, lo que nosotros tenemos aquí, ya nosotros tenemos que hacer una forma de calcular con cualquiera que me den. Entonces, por ejemplo, acá me dan estas tres figuras, un ejemplo, el ejemplo de esto. Yo tengo que ser capaz de encontrar una fórmula, ¿ya? Que me sirva para calcular cuántos palitos voy a utilizar independiente de la figura que me den. Si me dicen la figura 5, la figura 20, la figura n, ¿ya? Entonces, esa es la dificultad de modelar, que generalmente yo tengo que hacer algo, una fórmula, ya tengo que llegar a una fórmula que me permita calcularla con cualquier número que me den. ¿Ya? Entonces, veamos este ejercicio. Dice, considera la siguiente secuencia de figuras formadas por cuadrados, triángulos que se ven formando con palitos de fósforo. ¿Cuál es la cantidad de figuras que se utilizan en la figura 25? ¿Ya? Entonces no podemos ir calculando la 4, la 5, la 6, la 7, hasta llegar a la 25. Lo que nosotros tenemos que encontrar es una forma, ¿ya? Que me permita ver cuántos palitos de fósforo se usan en la figura utilizando el número de la figura para después reemplazarlo por el 25 y ver cuántos palitos de fósforo eran los que se van a utilizar. Entonces veamos la figura 1. Vamos a tener un cuadrado, un triángulo. ¿Cuántos palitos de fósforo vamos a utilizar? Vamos a utilizar 4 para el cuadrado, 3 para el triángulo. Entonces vamos a tener 4, 3, utilizamos 7 en total. En la figura 2 tenemos 2 cuadrados, 2 triángulos, pero están pegados, entonces no vamos a utilizar 4 y 3 para cada cuadrado y para cada triángulo, fíjense. Para los cuadrados vamos a ocupar 4, 5, 6, 7. Y acá vamos a utilizar 3, 4, 5. Entonces vamos a utilizar en total 13. ¿Sí? Después veamos la figura 3. Utilizamos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá utilizamos, no, a ver, algo calculé mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utilizamos 10. Ahí sí, 10. Y acá utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total ocupamos 17. ¿Sí? 12 en la figura, sí, 12, me equivoqué, perdón. 12. Sí, ahí sí. 12. Entonces, vamos viendo. ¿Cómo podríamos crear un patrón, ya, o esta fórmula que me permita saber cuánto van a ser en la figura 25? Veamos cuánto le voy sumando por figura. Al 7 le sumo 5, me da 12, al 12 le sumo 5, me da 7. Entonces, por figura que voy avanzando, le voy sumando 5. Entonces, yo voy a decir que partí con 7 y le voy a sumar 5. Ya, no, 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 no. Ya sí, tengo dos posibilidades. Ahora sí. Entonces, yo partí con 7 y le voy a sumar 5 por el número de la figura, pero fíjense que no el número de la figura, sino que el número de la figura menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? El número de la figura, vamos a ponerle X, menos 1.
¿Por qué menos 1? Porque fíjense, si yo partí con 7, estoy tomando en cuenta la figura 1. Y que a la figura 1, en la figura 2 le sume 5. Entonces, si yo cambio este por 2, me va a dar 2 menos 1, 1 por 5, 7 más 5, 12. Y lo mismo acá. Después me va a dar 7, 3 menos 1, 10 por 5, o sea, 2 por 5, 10 más 7, 17. Ya, esa es una forma de calcularlo, ¿cierto? La otra forma, fíjense que esto, si nosotros lo cambiamos a 25, ¿cómo me va a dar? 7 más 5 por 25 menos 1, ¿cierto? 7 más 5 por 24. ¿Está esa respuesta? No. Ya esa era una forma. La otra forma es darme cuenta que todos estos números yo los puedo escribir como 5, o sea, como 2 más 5 por el número de la figura. 2 más 5 por 1, 7. 2 por 5 más, o sea, por 5 por 2, 10 más 2, 12. 5 por 3, 15 más 2, 17. Ya, esa es otra forma de escribirlo. Entonces esto me va a dar, si lo cambiamos por la figura 25, 2 por 5 por 25. O sea, 2 más. 2 más 5 por 25, que es la alternativa B. ¿Ya? Entonces tenía esas dos formas de hacerlo. Fíjense que la primera no nos aparecía el resultado. Igual nos iba a dar el mismo resultado, ¿ya? Pero no nos aparecía como parte de la respuesta, como una posible respuesta. Bien, ¿dudas en este? ¿Dudas? ¿Todo claro? Súper. Va, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. En vez de borrar, dejé de compartir pantalla. Hasta yo entendí. Quiero decir que hasta yo entendí, profe. Y no digamos que tengo las mejores habilidades en matemáticas. Ya, el último. Y este yo creo que de los más difíciles. Nuevamente, chiquillos, acá destacar siempre, siempre es útil. Entonces dice, una psicóloga considera la función definida, y acá la función va a ser importante, la destacamos, como su modelo de cobro por paciente, tal que X es la cantidad de sesiones que tuvo un mes y f de X es el total mensual que cobra por ellas en pesos, ¿ya? Entonces va a cobrar 30.000 pesos por sesión, si tuvo 2 sesiones va 30.000 por 2 y voy a obtener el f de X, me va a dar el total que tiene que pagar y X van a ser la cantidad de sesiones que tuvo, o sea que cobra 30.000 por sesión. Después dice, la psicóloga quiere hacer un ajuste a su modelo de cobro, considerando una tarifa fija inicial y una tarifa por sesión, de manera que la primera sesión del mes tenga el mismo valor que el modelo anterior, ¿ya? O sea, que la primera sesión sea 30.000. Pero el resto de las sesiones del mes tengan un valor de 20% más económico que el modelo anterior, ¿ya? Dice, ¿cuál de las siguientes funciones es el nuevo modelo de cobro de la psicóloga? Entonces acá, chiquillos, nosotros tenemos que modelar. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar y construir una nueva función que le ayude a esta psicóloga a hacer un modelo de cobro nuevo, que ella pueda, no sé, incluso en Excel, que ella pueda meter esta función, poner la cantidad de sesiones que tuvo y que Excel le arroje cuánta plata le tiene que pagar el paciente, ¿ya? Entonces, eh, veamos cómo lo hacemos. Entonces, en la primera sesión tiene que pagar 30.000, pero que en las siguientes sesiones tiene que ser un 20% menos, ¿ya? Pero entonces ella dice que eso se puede hacer con un cobro fijo mensual. Entonces, dice, la primera, fíjense que yo la puedo descartar al tiro. ¿Por qué? Porque no tiene el cobro fijo mensual. Solo si yo voy cambiando esta X me va a decir que tiene que pagar 24.000 pesos por sesión. Pero no hay un cobro fijo. No hay un cobro de, no sé, si a la primera sesión no llega, le cobro igual este extra que aparecía acá. ¿Ya? Todas estas tienen un cobro fijo extra, que es el que está aquí.
6.000, 12.000, 18.000. Entonces, esta la puedo descartar. Otra forma rápida de hacer un descarte, chiquillos, es cambiando esto por 1 y ver si alguna no me da 30.000. Ya, si alguna no me da 30.000, yo puedo decir que esas no son. Porque me dice que la primera sesión, teniendo una, tiene que cobrarle igual 30.000. Entonces, acá tuvo, o sea, si lo cambiamos por 1, 24.000 más 6.000, 3.000 me da 18.000 más 12.000, también me da 30.000. 12.000 más 18.000 me da 30.000. Ya, ninguna la puedo descartar por ese lado. Bien, entonces ya voy a tener que hacer ahora sí o sí el modelo. Ya. Veamos. Ya, si es un 20% más económico, tengo que, si por ejemplo, ya, si es un 20% más económico, tengo que, por ejemplo, si eran 2 sesiones, iba a pagar 60.000, ¿cierto? 60.000 iba a pagar por las 2 sesiones. Bien, pero si yo le descuento el 20% a estos 60.000, ya, si le descuento el 20%, es como calcularle el 80%. Entonces va a quedar 80 partido en 100. Simplificamos los ceros, ya, y me va a quedar 6.000 por 8. Eso me va a dar 48.000. Ya, entonces en 2 sesiones, por ejemplo, tendría que pagar 48.000 pesos y no los 60.000 pesos de antes. ¿Ya? ¿Cómo logramos esto con el costo fijo? ¿Cómo logramos esto con el costo fijo? Y que además que en la primera sesión con ese costo fijo me sume también los 30.000. Bien, entonces voy a tener, esto lo puedo hacer con una función, o sea, con ahí, la, la ecuación de la recta, ¿ya? Entonces voy a tener que cuando x valga 1, y tiene que valer 30.000, era lo que habíamos dicho. Y que cuando sean 2 sesiones, ahora lo que tiene que pagar tiene que ser 48.000. ¿Sí? Y aquí, con estos 2 puntos, podemos generar nuestra recta. Entonces, va a ser la función f de x va a ser igual a ¿qué? Vamos a decir que este va a ser x1, y1, x2, y2. Recordemos que era y2, que serían 48.000, menos x2, que serían, perdón, menos y1, que serían 30.000. Todo esto dividido por x2, que sería 2, menos x1, que sería 1, x menos 1, más 30.000. ¿Bien? ¿Esto cómo me va a quedar? F de x sería 48.000 menos 30.000, me daría 18.000. Partido en 1 me queda partido en 1. X menos 1, x menos 1, más 30.000. Esto va a quedar 18.000 por x, 18.000 x. Bueno, ahí ya encontré eso y ya puedo decir que esta. No necesito seguir, pero vamos a terminarla. Menos 1 por 18.000 menos 18.000 más 30.000. Entonces esto me va a quedar 18.000 x más 12.000. ¿Cierto? Menos 18.000 más 30.000 me da 12.000. Alternativa C. Bien, entonces teníamos que utilizar la ecuación de la recta para formar esta función nueva para esta psicóloga. ¿Alguna duda, chiquillos, con cómo se hacía esto? Recordemos la ecuación de la recta, ¿ya? Por si se les había olvidado la ecuación de la recta o no la conocen. Es y2 menos y1 partido por x2 menos x1, x menos x1 más y1. ¿Ya? ¿Qué son y2, y1? x2, x1 son nuestros puntos de la función, ¿ya? Puntos de la recta. Entonces voy a tener, yo tomé en cuenta que esto eran x e y1
y estos otros eran x2 e y2. Y los reemplacé aquí. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Sé que era un poquito más complejo que el resto. Yo te tengo una pregunta. Dígame. Si tú pudieras darle como nombre a los pasos que le acabo de explicar a los chiquillos, ¿qué nombre Ujú. le pondrías al primer paso para resolver este tipo de ejercicios? Porque veo que igual hay comprensión de lectura. Entonces, Sí. yo me imagino desde lo pedagógico que el paso uno para mí sería como un poco obvio, pero leer el ejercicio, ¿ya? No sé si tú le pondrías como otro nombre o a qué prestarle atención a este paso de leer. No, sí, el primer paso siempre en estos ejercicios contextualizados es leer. Y por eso les decía a los chicos, si ustedes no van entendiendo lo que leen, no se frustren y no se detengan tanto y continúen leyendo hasta que lleguen a la parte de la pregunta, porque muchas veces no entendemos lo que leemos y cuando llegamos a la pregunta como que se nos aclara todo el panorama de todo lo que me estaban diciendo. Ya, como porque vamos leyendo y vamos de repente, matemáticas sobre todo, que me dan mucha información y uno dice, ¿y a dónde va toda esta información y de qué me sirve toda esta información? ¿Cierto? Entonces la pregunta llega como a aclarar eso, como a decir como, bueno, ahora con toda esta información necesito encontrar esto, o necesito, o por ejemplo, esta psicóloga necesita crear un nuevo sistema de cobro, porque quiere cobrarle 20% menos todas las sesiones, pero ¿cómo lo va a hacer si la primera sesión quiere que siga costando el mismo precio, quiere ponerle un costo fijo? Y que ahora la gente pague menos. ¿Cómo hace esa psicóloga esa función nueva? Y fíjense que es una pregunta súper válida, chiquillo, y muy de la vida real, como que una persona puede generar un sistema de cobro si quiero generar menos, o que por mientras más compren, más barato les salga, por ejemplo, también es un tipo de función que yo puedo ir utilizando. Entonces, muy de la vida real este ejercicio, me gustó. Y Entonces, profe, el dime. paso dos, ¿qué nombre le pondría? Porque paso uno, leer, y estoy anotando aquí, leer Sí. hasta llegar a la Paso 2. pregunta, sin apagar el cerebro. Sin apagar el cerebro. Paso 2, entender la pregunta, porque el contexto es importante, pero más importante es la pregunta, porque es lo que yo tengo que responder. Entonces, primero, entender la pregunta, o sea, segundo, entender la pregunta. Después, y en estos ejercicios de generar una función o algo, después de que leí la pregunta, puedo, si entendí todo el texto con volver a leer la pregunta, me quedo ahí y paso a lo siguiente, si no tengo que releer el texto. Ya releer todo el contexto y ver hasta que pueda entender qué me están preguntando y pueda entender más o menos el contexto de la situación. ¿Ya? Ah, quizás eso es un dato, pues como entender lo que me están preguntando. Sí, sí, Ya, entender lo que me están preguntando, eso es súper importante. Y después yo puedo ir abajo y con la información que tengo, con lo que me están pidiendo, descartar respuestas. ¿Ya? ya, paso tres, Al tiro descartar. irme a las respuestas, sin hacer nada, irme a las Ya, respuestas y poder descartar de repente, como lo que hicimos acá. Vimos, esta no tiene costo fijo y me están pidiendo, y ella dice que quiere una función con un nuevo modelo que tenga un costo fijo. Esta no tiene un costo fijo porque no tiene nada que se le esté sumando. Siempre en funciones, el costo fijo es la suma, esto que me va a quedar como aquí. Ya, cuando me hablan en funciones costo fijo, siempre esto que me queda como sumando o restando. Generalmente ya. sumando porque es un costo, pero sí, eso es lo que va a ser el costo fijo, ¿cierto? El coeficiente de posición. Y ahí descartar. Y podíamos descartar al tiro, por ejemplo, la A. Mira, la milla te dice, yo pensé que sería la B. ¿Cómo se podría dar Eh, cuenta la milla que había que descartar la B? o sea, en este caso tenían esta forma de hacerlo, ya de hacer lo que yo le estaba diciendo, de generar la ecuación de la recta. Y la otra forma, que este ejercicio en específico se podía hacer descartando. Yo ya que encontré cuánto tenía que pagar por 2 sesiones, que eran 48.000, yo cambiaba el X por 2 y me va a quedar X por 2, 48.000, más 6.000, ya está pagando mucho más de lo que yo encontré que tenía que pagar, porque tenía que pagar el 20% menos, ¿sí? ¿Mm? Entonces, si yo al 48.000, que era lo que tenía que pagar, porque 24.000 por 2 me iba a quedar 48.000, más encima le estoy sumando 6.000, ya ahí la puedo descartar al tiro, que no era. Ya, Entonces, entonces en este podríamos haber tipo de reemplazado. ejercicio,
perdona, en este tipo de ejercicios en donde hay función, el paso 4 sería aplicar la función de la recta, ¿cierto? No necesariamente depende de del ejercicio. En este caso, aplicamos la ecuación de la recta, pero no siempre voy a ocupar la ecuación de la recta. Ya puedo ocupar otro tipo de cosas para funcionar. El tercer paso es descartar. O sea, claro, lo que habíamos dicho, descartar lo que podamos descartar. Y ya después, lamentablemente, en este ejercicio, si yo no puedo descartar tres y quedarme con una sola, ya que puede pasar que pueda descartar las tres porque no cumplen con las condiciones y me quedo solo con una. em, si no puedo llegar a hacer eso, ya me toca modelar. Ya, entonces, para ponerle nombre como estándar. Uno, leer el ejercicio Ujú, sin apagar el cerebro, muy importante. Dos, entender lo que me están preguntando. Tres, ujú. ir a la respuesta y descartar. Y la cuatro, podríamos poner, en el caso de estabilidad, modelar. En el caso de estabilidad, modelar, sí. Ya. Veamos si los chiquillos estaban atentos, Cata. ¿Cuál es el paso uno, chiquillos? Paso uno, escríbalo en el chat. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cuál es el paso uno para resolver este tipo de ejercicios de lectura? Bien, Milla. ¿Quién está de acuerdo con la Milla? Séfora, Vale, Mati. Leer todo. ¿Y había que apagar o no había que apagar el cerebro? ¿Qué me dicen? No hay que apagarlo, ¿cierto? Hay que leer hasta la pregunta. Ya, paso dos. Cerebro prendido. Me gustó esa frase, Hechu. Sí, sí, buena ¿Cómo se frase. llama? ¿Entender qué cosa, Hechu? Nati, vale. ¿Qué había que entender? Nati, Séfora, vale. ¿Había algo en específico? Lo que me están preguntando, los que nos preguntan, muy bien, vale, Hechu, bien atenta, no han apagado el cerebro las chiquillas. Y en el caso de estabilidad, ¿cuál es el paso 4? Paso 4. La Vale dice modelar. ¿Qué dice el resto? Modelar, modelar. Ecuación de la recta. En este ejercicio era ecuación de la recta, ¿cierto? Ujú. Sí, en este ejercicio era la ecuación de la recta, modelar con la ecuación de la recta. Sí, sí, sí. Creo que me salté el 3, porque el uno era, se los mando. Uno, leer. Dos, entender la pregunta. Tres, ir a las respuestas y descartar. Y el 4 es modelar. Muy bien, estamos Ujú. perfectos. Siempre los Súper. ejercicios de contexto, chiquillos, van a seguir generalmente esos pasos y a veces el paso 4 puede cambiar, obviamente en este ejercicio era modelar. Muchas veces lo que yo puedo hacer, ya después de que yo hice ya este descarte, ¿cierto? Em, en ejercicios que no son de modelar, es entender que después de que yo entendí que me están preguntando, ya descarté, yo puedo ver qué es lo que necesito para llegar a la respuesta. Entonces, por ejemplo, si me están preguntando, a ver, un ejercicio que no sea que no sea de la habilidad de modelar, sino que de resolución de problemas, supongamos. Entonces me están preguntando, no sé, María y José, la suma de su edad es da tanto y en tantos años más van a tener esta otra edad. Ya típico ejercicio em, o sea, de sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, lo que, por ejemplo, me dicen ya, ¿cuál va a ser la edad de José? Entonces, yo digo, ah, ya, me están pidiendo la edad de José, entendí lo que me están preguntando, ¿cierto? Me están pidiendo la edad de José. Para saber la edad de José, eh, ¿qué necesito saber? ¿Qué información me están dando para encontrar la edad de José? Ah, me están dando que la edad de José y la de María suman tanto. Ah, o sea, necesito saber la edad de María, porque si yo sé la edad de María, podría saber que la edad de José más la de María me van a dar tanto, entonces le tengo que restar a lo que me da la edad de María. Ah, ya, perfecto. Para encontrar la edad de María, ¿qué tengo? ¿Qué información tengo para encontrar la edad de María? Y así, ir retrocediendo y llegar hasta la información que me dan. Y desde la información que me dan, ir avanzando en todos estos pasos que yo hice mentalmente, desde dónde tenía, o sea, a lo que tenía que llegar y desde dónde tengo que partir. Entonces, eso también es Ay, una estrategia para eh, resolver problemas contextualizados. esto me suena como cuando uno investiga el chisme, chiquillo. ¿Les gusta el chisme, no? Sí, algo así, O sea, algo así. a mí Hay me que llegar dan a la un raíz. dato, pero yo empiezo a stalkear, empiezo a ver seguidores. Ajá, ¿No les gusta el chisme, chiquillo? Ahí tenemos una analogía a ustedes, ¿vieron? una analogía, exacto. Es así, tal cual. Llegar a la raíz, a lo que, a la información que tengo y ir uniendo todos mis puntos para adelante.
Sí, pues si el chisme de investigación no es Kawin, es distinto el chisme al Kawin. El Kawin usted Sí, es inventa la serie. distinto, es distinto. El, Una el es chisme de chismosa, pero no investigación. cagüinera. Muy bien, muy bien. Oye, me encantó, Cata. Muchas gracias. Voy a aprovechar este momento para ofrecerle aquí a los chiquillos que se queden con nosotros. Todos los domingos vamos a estar aprendiendo, chiquillos. De pronto podría haber una excepción los sábados lenguaje en la mañana y los domingos en la nochecita. Vamos a estar con la profe Cata ayudándolos a aprender matemáticas con estos tips que son súper buenos. Quiero dejarles también la oferta del intensivo. Solo hasta el miércoles va a estar a 200.000 pesos. Si usted tiene sobre 6.3 de NEM, chiquillos, les vamos a dar una beca a 150.000 para que usted pueda seguir aprendiendo mate. Profe, pero igual me voy a poder conectar los domingos, sí, porque los domingos las clases son gratis. Pero la Sí, gracia del intensivo es que usted van a tener a la maravillosa y bella profe Cata que le tiraron hartos piropos en TikTok como tutora. La profe Cata siempre lo está ayudando, abre de repente horarios de consulta, ¿cierto? Los chiquillos del plan anual agendan horarios con la profe Cata para hacer dudas personalizadas. sí, Así que, sí. De hecho, esta bueno, semana tenemos con los chiquillos del plan anual la sesión de dudas personalizadas. sí, pues eso es súper bueno porque avanzan a su ritmo y los otros chiquillos, es que mucha profe, yo no tengo plata para pagar, no se preocupen, con que estén aquí con nosotros el domingo aprendiendo, compartiendo nuestros TikTok, ¿cierto? Siguiéndonos en nuestras redes, es más que ayuda suficiente. Por supuesto, usted puede acceder a todos los servicios que nosotros tenemos, pero si no hay plata, no se preocupe porque hay ganas de aprender y los vamos a estar apoyando sí o sí gratis los sábados y los domingos. ¿Sí? Lo más importante, las ganas de aprender, siempre. Sí. Siempre lo Ese más es nuestro importante. lema, Mm. elegir aprender, ese es nuestro lema. Así que bueno, me disculpo por el minuto tomado, quiero saber si se entendió la información. Así que sí, Mari, por favor, todos los domingos, los sábados lenguaje y los domingos mate, ¿ya? Porfa, comparte nuestro contenido, feliz que aceptamos en nuestras clases gratuitas. Y a ver si se entendió la información. ¿Cuándo parte el intensivo? ¿Qué día de esta semana? Porque a lo mejor no lo pueden comprar, pero lo pueden ofrecer. ¿Cuándo parte el intensivo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Casi milla, estoy cerca. La Hechu tiene buen oído. También empieza con M. Miércoles en la tardecita, chiquillos. Y hay beca para los dos más Nemo, ¿no? Para los que tienen sobre 6.3, ¿verdadero o falso? Sí, verdadero. Súper, 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 súper. Ya, Catita, van a revisar, me imagino, el último ejercicio. No, este era el Así que, último. ese era el Terminamos. último. Pregunta, Súper. Hola, Vale, ¿cómo estás ahí? hola, ¿por qué el 60.000 lo dividió por el 80%? Ah, lo Pregunta para... multipliqué al 60.000 por el 80%, porque el 60.000 era lo que hubiera tenido que pagar con 2 sesiones, ¿cierto? Y Sí. no le estamos haciendo el 20% de descuento a la primera sesión, sino que da a partir de la segunda. Entonces, a la segunda sesión le hicimos el descuento del 20%. Si yo tengo un 100 y le quito un 20, lo que me va a quedar es el 80. Entonces, yo estaba Ay, calculando cuánto va a tener que pagar. ¿Qué tiene que pagar? El 80%. Entonces, calculamos el 80%. ay, ya, ¿Entiendes? gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Dudas de mate, del lenguaje, del intensivo, de las clases gratis? No. ¿Seguros, seguros? Ya, yo creo que todos me respondan. Todos los sábados y los domingos, Jesús. No te pierdas las clases. ¿Quieren estar en el grupo del Salva la Paz de WhatsApp, chiquillos? Si quieren estar, les mando al tiro el link. Díganme, si no, ¿para qué lo mando? Si no, si no, Sí, ¿para qué me invitan? ¿Sí me dicen? Ya, te pidieron el link. ya, bacán. Súper. Ahí está el link, chiquillos. Ahí yo mando por adelantado la guía del sábado, porque a mí me gusta que la impriman. Ya tratan de imprimirla o pasarla a una tablet, o por último, escribir las respuestas correctas, cosas que tengan algo físico, ¿sí? La mando por adelantado, generalmente a más tardar la mando el viernes para que la impriman. El día sábado a las 10 de la mañana nos conectamos.
Y siempre usamos el mismo link en el Salva la Paz. Así que ahí lo voy a mandar de nuevo al grupo para que se vayan uniendo. Y con la profe Cata los domingos. Pues que tenemos sorpresas. Los esperamos sábado y domingo. Me callo porque la profe Cata se despida. Ya, no, es lo mismo. Los vamos a estar esperando la Bárbara los sábados y después yo los domingos. Bueno, siempre con la Bárbara porque ahí la Bárbara es la que maneja todas las redes sociales. Entonces vamos a estarlo esperando siempre, sábado y domingo, para que nuestro objetivo siempre es que a ustedes les vaya súper bien para cumplir sus sueños, chiquillos, estudiar la carrera que ustedes quieran. ¿Ya? Y el resto está en ustedes. Ustedes ahí tienen que ponerle todo el empeño posible. Así es. Gracias, Cata, por tu tiempo, por tu paciencia, por responder las preguntas, ¿cierto? No, de nada, a ti. Los queremos apoyar, queremos que les vaya bien, porque educarse siempre es la mejor opción. ¿Sí? Sí, siempre. Nos vemos, los esperamos. Vamos a pasar lista el otro domingo y el sábado también. Chao, chao, que estén bien. Chao. Adiósito. Chao. Chao, vale. Chao, Nati, que estés bien. Chao, Paulina, te esperamos el otro domingo. Que estés bien. Chao, chao. Mati, llegaste al final. ¿Vas a necesitar la clase grabada? A ver si te la puedo compartir. No, Súper, te el Mati es esperamos. mi primo, le iba a hacer clase, por eso se debe haber conectado. Ah, ya, súper, 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 súper. Ya. Chao, vale, chao, espero que estés bien. Súper. Te detengo la grabación para que puedas Sí. usar ahí el